Mis saludos, queridos amigos. Qué bueno que podemos estar una vez más para estudiar la lección de escuela sabática que tiene el título hoy Misión en favor del prójimo. Unas preguntas quiero hacer en estos momentos a manera de introducción de la lección. ¿Qué es el amor? Piensa por un momento en eso. ¿Cómo definirías el amor? ¿Qué podemos hacer para demostrarlo? Y cuán importante es el desarrollo del amor en diferentes ambientes, sea en la sociedad, en la familia, en cada lugar donde nos encontremos y con todo tipo de personas. Y podemos conseguir nosotros desarrollar el amor. Hay algo que podemos hacer para realmente manifestar un amor que sea de beneficio, de bendición para nuestra familia, para todos aquellos que nos conocen. Bueno, son algunas de las preguntas que a través de la lección podemos contestar en esta oportunidad. Ahora bien, creo que amar es uno de los dones más especiales que encontramos que proceden de Dios. El apóstol Santiago decía que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el apóstol Pablo, cuando escribe ahí a los Corintios en el capítulo 13, un capítulo que se ha denominado el Salmo del Amor, dice que por encima de todas las cosas lo más importante es el amor. Usted puede hacer sacrificios, usted puede hacer cosas maravillosas, pero si lo que usted hace no lo hace por amor o no lo hace con ese amor que debe caracterizarlo, no importa lo que usted haga, aún puede ser sacrificado, pero si no es por amor lo que usted está haciendo, no tiene valor absoluto delante de Dios. Así que hoy vamos a tratar acerca de esta lección y vamos a ver primeramente un caso. Jesús se encontraba quizás por el área de Jericó y en esos momentos viene un doctor de la ley a hacerle una pregunta interesante. Y vamos a ver qué pregunta le hizo este doctor de la ley a Jesús. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta interesante. Es una pregunta que no solamente la hizo este intérprete de la ley o doctor de la ley, sino me recuerda también que el joven rico hizo esta misma pregunta. Maestro, bueno, ¿qué me haré para heredar la vida eterna? Y esto nos refleja el tipo de pensamiento, filosofía que existía en tiempos de Jesús. Es realmente un concepto equivocado de la salvación. Para los judíos, para el doctor de la ley, para los fariseos, la salvación se podía conseguir cuando se hacía algo extraordinario, cuando se hacía algo grande. Y lamentablemente hoy en día hay muchas personas que piensan también que para poder obtener la salvación tienen que hacer algo que sea realmente llamativo, tienen que deslumbrar a Dios con alguna cosa que hagan. Y esto ya les repito, es un concepto equivocado acerca del camino que Dios ha trazado para que podamos ser salvos. Así que viene este hombre a hacerle esta pregunta y es una pregunta válida y creo que Jesús aprovechó la oportunidad para poder enseñar ciertas cosas que ellos debían conocer, pero no solamente ellos, también nosotros. Y creo que Jesús siempre aprovechaba toda oportunidad, aunque no fueran las mejores intenciones, porque evidentemente este hombre, según nos dice la Escritura, vino con el propósito de probar a Jesús. Él fue preparado con los demás, con los fariseos y demás, para tenderle una trampa a Jesús. Así que él vino con ese propósito, pero aún así Jesús lo trató amablemente y aprovechó esta pregunta, que es una pregunta importante, para dar a conocer a todos los que estaban allí presentes en aquel momento y aún al mismo doctor de la ley, cuáles son los principios que la Biblia enseña con relación a la salvación. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo hace ahí ciertas observaciones que nos ayudan a entender cómo él comprendía la importancia que tiene la vida eterna para todos los que estamos buscando encontrarnos un día con Jesús. Y Pablo dice ahí lo siguiente, ¿y por qué nosotros nos exponemos a peligros a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan,
pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué razón tenía el apóstol? Verdaderamente creo que el incentivo mayor que tenemos los cristianos para exponernos a peligro, para batallar en contra de las tentaciones, para librar esa lucha encarnizada contra Satanás y tratar de ser cada día más semejantes a Cristo, es que un día vamos a ser herederos de vida eterna. De hecho, lo somos ya cuando Cristo habita en nosotros, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús como Salvador personal, ya somos herederos de vida eterna. Pero vamos a ser herederos también de hecho, porque ahora lo somos por derecho, pero vamos a ser herederos de hecho cuando Cristo venga y nos dé esa corona, esa presea dorada de la vida eterna. Y ese es el mayor incentivo. Es algo así como el postre al final de una buena comida. Pero evidentemente lo que estoy queriendo decir con esto es que el incentivo mayor que tenemos todos para vivir la vida cristiana y para pasar por tantas cosas difíciles que a veces tenemos que enfrentar es que tenemos un día glorioso, el gran privilegio de ser llamados a vida eterna, no morir nunca más. ¿Te imaginas eso? No sufrir más muerte, no tener más dolor, no tener más enfermedades, no pasar más vicisitudes difíciles como las que pasamos en este mundo. Todo eso se va a acabar. Es una promesa maravillosa que el Señor nos hace en su palabra, que todo eso tendrá fin. Y los redimidos podremos vivir toda la eternidad con gozo, con alegría, con una salud permanente, perenne, alabando el nombre del Señor. Que son cosas maravillosas que no podemos decirle en una lección y que nuestra mente no abarca todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero vamos al caso del doctor de la ley, del intérprete de la ley. La pregunta es, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Imagínate que un amigo tuyo, un compañero de trabajo, venga de momento y te haga esa misma pregunta. Y yo te pregunto también, ¿cómo responderías esa pregunta? Quizás no sea muy fácil, pero tal vez lo más seguro es que agarremos el librito, agarremos el manual y empecemos inmediatamente a darle instrucciones a una persona de cómo hacer para heredar la vida eterna. Muchas veces nosotros usamos el método inductivo, pero Jesús no. Jesús utilizó aquí el método deductivo para que aquel hombre pudiera a sí mismo responderse esa pregunta. Vamos a leer aquí lo que dijo Jesús. En Lucas 10:26, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, a una pregunta, Jesús responde con otra pregunta. El asunto era motivar a aquel hombre. El asunto era buscar que él mismo se diera su respuesta. Una de las cosas importantes que se aprende en psicología es ayudar al paciente cuando se está tratando con alguien que está con problemas, con dificultades y está buscando solución, es ayudar al paciente a tratar de encontrar respuesta a su propio dilema. Porque eso es una manera de habilitarlo, es una manera de adiestrarlo, de enseñarle a él mismo a buscar soluciones a sus problemas. Nada vale con decirle a una persona simplemente una respuesta y ya se acabó. Hubiera sido fácil para nosotros hacerlo. Mira, para conseguir la vida eterna, pues guarda los mandamientos. Jesús le dijo así al joven rico, ¿no? Pero cada caso es totalmente diferente. Así que aquí ahora Jesús responde a la pregunta con una pregunta también. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y de esa manera hace que el mismo intérprete de la ley dé respuesta a su propia pregunta. Pero vamos a ver en ese pasaje, ahí tenemos varios pasajes, yo voy a utilizar solamente dos. Primero está Mateo 26:56, el segundo que voy a usar es 2 de Timoteo 3:16, para entender cómo nos ayudan estos versículos a entender la respuesta de Jesús al doctor de la ley aquí en Lucas 10:26. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Veamos que Jesús siempre trató de llevar a sus discípulos a la escritura. En todo momento Jesús trató de buscar la forma de que ellos mismos pudieran interpretar las escrituras y encontrar respuestas a sus inquietudes a través de la palabra de Dios. En el siguiente pasaje, 2 de Timoteo 3:16, Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, estos dos textos se compaginan para apoyar lo que Jesús hizo con aquel doctor de la ley. Él lo llevó a la Biblia. ¿Qué está escrito en la ley? Jesús estaba refiriendo a los 5 primeros libros de Moisés, o sea, la Torá. Y en ese compendio sagrado de esos 5 primeros libros, lo que se llama el Pentateuco, Jesús quería que el doctor de la ley pudiera encontrar allí la respuesta a la pregunta tan interesante que él estaba buscando. La Biblia es indudablemente una lámpara, como dice el Salmo 119, 105, es una lámpara a nuestros pies. Ella nos alumbra el camino, ella nos esclarece el entendimiento y a través del Espíritu Santo podemos descifrar cuál es el derrotero que debemos nosotros cruzar, podemos nosotros avanzar por todo tipo de terreno sin temor alguno, porque sabemos que el Señor va al frente. Podemos ver el mal bajo cualquier disfraz y podemos detectar todas las artimañas de Satanás a través de la palabra de Dios, tal como Cristo hizo allí en la tentación en el desierto, cuando Satanás vino con 3 tentaciones mortíferas. Siempre Jesús respondió con un escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando Satanás lo tentó a convertir las piedras en pan. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Satanás lo tentó a tirarse de las almenas del templo abajo. Y escrito está también, solamente a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Cuando Satanás le pidió o lo urgió de que lo adorara para darle todos los reinos del mundo. Así que siempre que respondemos con un escrito está, hay victoria. Siempre que respondemos con la palabra de Dios, alcanzamos finalmente el éxito en nuestra vida. Aparte de todos los beneficios que dice Pablo allí, nos manifiesta la palabra de Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, o sea, es útil para poder encaminarnos por el camino correcto, para corregirnos y también para instruirnos en justicia. El texto 17 dice, no aparece ahí, pero a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, yo te aconsejo, querido amigo, querido hermano, hermana, dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios. Dedica tiempo a sumergirte en sus escritos, en sus enseñanzas y pídale al Espíritu Santo que te ilumine, que tú puedas entender, que puedas poner en práctica sus enseñanzas para que sean de bien para tu vida, para que puedan ayudarte a avanzar en el camino con la seguridad que nos da el saber de que cuando estamos en Cristo y cuando hacemos de la palabra de Dios el alimento diario, Dios nos fortalece para poder enfrentar cualquier tipo de tentación y cualquier tipo de prueba a las que seamos sometidos. Leo lo que dice la sierva de Dios en Consejo para los Maestros, página 408. No solo nos ha revelado Dios la doctrina de la expiación, ofreciendo la esperanza de vida eterna, sino que sus palabras son maná del cielo para que el alma se alimente y reciba fuerza espiritual. La Biblia es la gran norma de lo bueno y de lo malo, que define claramente el pecado y la santidad. Sus principios vivos, corriendo por nuestras vidas como hilos de oro, son nuestra única salvaguardia en la prueba y en la tentación. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta que el doctor de la ley dio a su propia pregunta? Volvemos otra vez al texto de Lucas 10. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, le dio un A+, le dio un 100 en el examen que hizo Jesús a este hombre por la respuesta que dio a esta pregunta. Y evidentemente la respuesta estaba correcta. O sea, no se equivocó ni en una P ni en la PA en la respuesta que dio. Pero mira, el problema está en responder bien. Hay mucha gente que responde bien a las preguntas. Hay mucha gente que da fe y crédito de lo que conoce de la palabra de Dios. Hay personas que te pueden recitar textos de memoria, pasajes completos de memoria. Hasta yo conocí a un pastor que podía recitar el libro de Apocalipsis completo de memoria. O sea, conocer es bueno,
dar una respuesta correcta en el momento propicio es bueno. Pero estamos hablando aquí de un caso de una persona que, sea con buena intención o no, sencillamente le ha preguntado a Jesús de cuál es el camino, qué es lo que debe hacer para obtener la vida eterna. Y teniendo en cuenta cuánta gente hay a nuestro alrededor, cuánta gente tenía Jesús a su alrededor en esos momentos, que se sintieron inquietos por esa pregunta, evidentemente la respuesta era necesaria y la respuesta quedó clara. Ahora, para los judíos, el amar a Dios, bueno, eso era importante. Ellos le daban más énfasis, los fariseos, por ejemplo, a los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Eran estrictos en obedecer cada uno de los principios de esos 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás ninguna figura, ninguna estatua, ninguna escultura, nada para adorar a Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, el tercer mandamiento. El cuarto, acuérdate del día de sábado para santificarlo. O sea que estos 4 mandamientos, estos 4 principios eran celosamente guardados. El problema de los fariseos y el problema de los dirigentes religiosos estaba con los siguientes mandamientos, o sea, el segundo bloque de la ley, que son los 6 restantes mandamientos, pero que tienen que ver con el prójimo. Así que esos 6 mandamientos estaban prácticamente en desuso. No se les prestaba atención, por lo tanto, la respuesta que estaba dando este hombre allí merecía indudablemente la atención de Jesús y con cuidado tratar de guiar a este hombre para que pudiera entender que ambos principios son realmente importantes. Ahora bien, otro punto que debemos analizar es que este hombre resumió lo que ya aparecía en el Pentateuco. Los 2 grandes principios de la ley tratan acerca del amor. Dios por amor sacrificó a su hijo por ti y por mí. Así que lo primero es el amor. Cuando tú amas a Dios, tú vas a cumplir sin ningún tipo de dificultad todos los principios que tienen que ver con Dios. Pero cuando tú amas al prójimo también como a ti mismo, fíjate que hay una gran diferencia entre el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios es con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios para ti debe ser lo supremo. Dios para ti debe ser lo máximo en tu vida. Y a Él debes amarlo con toda la intensidad. Pero ese amor muchas veces no se siente o no se ha desarrollado sencillamente porque no se le hemos pedido a Dios. Nosotros no fuimos creados, o vamos a decirlo de otra forma, después del pecado. Toda persona que nace en este mundo no nace con cualidades divinas. Todo lo contrario, nacemos siempre con tendencia a lo malo. El amor a Dios hay que desarrollarlo y eso se desarrolla en una relación profunda con el Señor. A medida que nos relacionamos con Dios, el Espíritu Santo va haciendo una obra de transformación y cambia ese corazón de piedra que tenemos y pone en su lugar un corazón de carne. Es un trasplante divino y ese corazón de carne es susceptible al amor. De manera que ahí Dios derrama el amor. Por eso Pablo dice el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestro corazón. Es Dios el que se encarga de derramar su amor en ti para que tú puedas amarlo con esa intensidad. Ahora, cuando se trata del prójimo, entonces dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes amarte a ti más que a Dios. Bueno, hay algunas personas que se aman más a sí mismos que los que aman a Dios. Esa es una realidad. Los narcisistas, por ejemplo. Los narcisistas se tienen a sí mismos como dioses, como ídolos, pero no aman a Dios lo suficiente, ni aman tampoco a su prójimo. Así que en un sentido saludable del término, amamos o debemos amar a nuestro prójimo de la misma forma que nos amamos a nosotros mismos. Pero si el amor tuyo por ti está un poco deteriorado, tienes baja estima propia y bueno, cosas que suceden a menudo, tú no puedes amar entonces a tu prójimo con una calidad de amor que sea realmente adecuada. Tú tienes que elevarte al nivel lógico de aceptación. Pablo decía que cada cual debe tener un concepto equilibrado acerca de sí mismo. Y nosotros debemos tener un concepto equilibrado de lo que realmente somos y valemos. Y para poder entender ese valor, solamente tenemos que mirar la cruz del Calvario, porque por nosotros Cristo murió en una cruz, pagó un precio extraordinario, así que valemos para Dios. Entonces, si tú te encuentras en estos momentos deprimido porque de alguna manera tu estima propia está en el piso, considera lo que Dios ha hecho por ti.
y vas a poder entender una vez más cuánto vales para Dios. Y con ese mismo valor que tú te das, debes amar a tu prójimo también como a ti mismo. Jesús le respondió, por lo tanto, haz esto y vivirás. O sea, la respuesta fue correcta. El asunto está no solamente en la respuesta, sino también cómo nosotros podemos actuar de tal manera que la respuesta puede encontrar realmente significado en los actos tuyos. O sea, decir te amo es fácil. Practicar el amor quizás es lo difícil. Decir que hay que amar a Dios sobre todas las cosas es fácil decirlo. Decir que hay que amar al prójimo como a ti mismo también es fácil decirlo. El problema está en la práctica. Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que avanzar al punto de que estos dos grandes principios de la ley de Dios se han manifestado en una forma sabia, en una forma saludable también a través de nuestra vida cristiana. El apóstol Santiago decía, si un hermano o hermana está sin ropa y carecen de sustento diario, y algunos de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, y no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Otro pasaje más de Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? En otras palabras, para que podamos mostrar realmente un amor genuino, esto debe hacerse a través de las obras. Es la manera en que el amor se revela en una forma completa. Ahora, ¿qué comparación existe entre lo que Jesús mismo dijo aquí y su respuesta al experto de la ley? Este es un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 22 y versículos 37 al 40. No es el mismo caso, es el caso de otro intérprete de la ley a quien Jesús le dio la respuesta. Por eso te decía hace un momento que no todos los casos son iguales. En el caso del doctor de la ley que venía para tratar de entrampar a Jesús, Jesús le hizo que diera él mismo la respuesta. Pero en este caso, Jesús le da la respuesta a este hombre. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que Jesús dejó en claro que la expresión cotidiana de la fe verdadera dependía de estos dos mandamientos y es la revelación total y absoluta del amor hacia Dios como también al prójimo. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 30, la sierva del Señor nos dice que el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Fíjate cuán importante es que desarrollemos un amor genuino en nuestros corazones. Leamos dos pasajes más. Vamos a leer aquí Gálatas capítulo 5, versículo 14. Y el segundo pasaje está en Primera de Juan 4, 20 y 21. ¿Cómo refuerzan estos versículos lo que Jesús nos había dicho? En Gálatas 5:14 Pablo dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se está refiriendo Pablo, claro está, al segundo bloque de la ley. En el otro pasaje se nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, tú no puedes dividir ambos bloques de la ley y decir, voy a observar este porque me conviene. Voy a amar a Dios porque es lo importante, pero el otro no me hace falta. No, la ley es, por así decirlo, es monolítica, o sea, es un bloque monolítico. Solamente que para poder interpretar ese gran principio que es el amor, el Señor lo dividió en dos partes.
el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a nosotros mismos, con sus correspondientes mandamientos, pero es una unidad absoluta, no se puede dividir, es un fundamento sólido. Así que si nosotros amamos a Dios, por consiguiente, debemos amar al prójimo. Pero si no manifestamos amor al prójimo, es imposible que amemos a Dios. Y viceversa. Aunque bueno, yo creo que mucha gente puede decir, yo amo al prójimo, pero no cree en Dios. Ah, eso está un poco raro ahí al respecto. Yo, por lo menos por mi parte, yo entiendo que el amor procede de Dios. Sea de una manera u otra, sea una persona que cree en Dios o no crea, toda manifestación saludable del amor es algo divino, procede de Dios. Y como procede de Dios, Dios hace que todos participemos de esa relación. Ponte, por ejemplo, el caso de un padre o de una madre por su hijo. Es un amor que es inexplicable. Sin embargo, aunque algunos piensen que es natural porque es mi hijo, lo real es que ese amor procede de Dios también. El amor de un esposo por una esposa. Y no estamos hablando de que crean o no crean, que sean cristianos o no sean cristianos. No, hay esposos y esposas que se aman profundamente sin ser cristianos, sin tener principios de fe. ¿De dónde procede ese amor? Ese amor procede de Dios también. O sea, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Ese es un texto que nos aclara todo. O sea, hay bendiciones de Dios que son universales y Dios la derrama a todo el mundo sin importar su credo, sin importar su línea de pensamiento, sin importar si es ateo, si es cristiano o es musulmán. Dios derrama finalmente esas bendiciones universales sobre todo el mundo. Hay bendiciones que son más específicas y Dios la derrama sobre aquellos que son fieles al Señor. Por ejemplo, el don del Espíritu Santo. Dice en el libro de los Hechos que ese don Dios lo da a aquellos que le obedecen. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que en este mundo de irregularidades e imperfecciones, no obstante, Dios sigue obrando y su Espíritu sigue obrando, aún en aquellos corazones que le rechazan. Eso es lo grande de Dios. Eso es lo grande del amor de Dios. Es como si tú tuvieras 10 hijos, pero uno de esos hijos es inquieto, es travieso, es desobediente. ¿Vas a dejar de amarle? ¿Vas a dejar de darle comida por el hecho de que se porta mal y vas a tratar de castigarlo de alguna manera, privándole de cosas que necesita, por ejemplo, la educación, la ropa, etcétera? No, tú le das, aunque los hombres somos malos, siempre le damos buenas cosas a nuestros hijos, a pesar de que no siempre sean obedientes. Ahora vamos a entrar en una de las historias más interesantes que presenta esta lección, con la cual Jesús resumió finalmente aquella conversación con el doctor de la ley. Y es la historia que conocemos como la historia del buen samaritano. Y voy a compartirla con ustedes íntegra para poder ilustrar a aquel hombre, a los que estaban allí realmente, cómo se revela el amor, porque este hombre realmente tiene una inquietud. Y entonces él le pregunta a Jesús, y bueno, entonces, ¿quién es mi prójimo? Y ahora Jesús le responde esa pregunta con esta historia. Esto no es una parábola. Algunos dicen la parábola del buen samaritano. No, no es una parábola. Es un hecho que había ocurrido allí recientemente. Por lo tanto, Jesús se aprovechó de algo que la gente conocía para responder la pregunta de ese hombre. ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita. O sea, el líder religioso, el ministro del templo, aquellos que tenían que dar el ejemplo, en lugar de acercarse a aquel hombre y ayudarle en aquellos momentos en que él estaba herido, curando sus heridas, proveyendo para su necesidad, no simplemente vieron y se fueron. Así hay mucha gente en el mundo hoy. Tienen una profesión de fe, dicen que son cristianos y alaban a Dios y vienen a la iglesia y cantan y predican y de todo. Pero cuando llega el momento de ayudar al prójimo, cuando llega el momento de darle un pan al que está hambriento o agua al que está sediento o cubrir el cuerpo del desnudo, no lo hacen. Sencillamente piensan que con amar a Dios es suficiente, como hacían los fariseos en aquel entonces. Son personas mezquinas, son personas de corazón duro para ayudar a las necesidades de un mundo sufriente. Pero este hombre indudablemente tenía ese problema y lo tenían todos los que estaban ahí posiblemente. Así que ahora
Pasa el levita de largo, pero un samaritano, imagínate tú, un hombre que pertenecía a la extracción social más denigrada, más rechazada, más odiada por los judíos. Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Me encanta esta expresión de Jesús, porque la misericordia se manifiesta en un corazón que está subyugado por el amor de Dios. Esa es la gran diferencia entre amar de palabras y amar con sinceridad. El amor sincero manifiesta su integridad, manifiesta su pureza en los actos de misericordia. Cristo siempre fue movido a misericordia porque él amaba a la gente. Y por eso sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos y hacía tantas obras de milagros y otras tantas obras que Jesús hacía por ese gran amor que sentía por nosotros y que siente por nosotros. Viéndole a este hombre samaritano que era rechazado por los judíos, fue movido a misericordia. Él podía haber dicho, bueno, ahí está tu suerte. Arréglatela como pueda, bastante que me has pisoteado, bastante que has denigrado de mí, bastante que me has ultrajado y bueno, todas las cosas que podía haber dicho en aquel momento, tal vez con justificación. Actuamos nosotros muchas veces así, tal vez, que nos hayamos justificados en maltratar a alguien porque sencillamente nos maltrató a nosotros o actuó de una forma descomedida con nosotros. Dios no actúa así, ¿sabes? Si Dios fuera a actuar con nosotros de la manera en que nosotros actuamos con la gente pobre de nosotros, pero Dios no actúa así. Y Dios espera que nosotros recíprocamente actuemos de una manera diferente. Y aunque nos rechacen, aunque nos vituperen, aunque nos maltraten, aunque hagan bullying de nosotros, que nosotros siempre actuemos de una forma correcta con los demás y manifestemos compasión hacia la gente. Y cuando usted es movido a compasión, cuando usted tiene misericordia, usted no simplemente se detiene a caminar, ay, pobrecito, mira lo que le pasó, cuántos golpes le dieron, mira cuántas heridas. No, la misericordia busca solucionar los problemas del mundo. La misericordia se mueve inmediatamente a buscar una solución. Y este hombre actuó con misericordia, tuvo misericordia aquel hombre, pero se movió a la acción. Dice, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídame. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora imagínate, mira cuántos pasos dio. Primeramente curó sus heridas. Mucha gente anda herido emocionalmente, mucha gente anda herida espiritualmente, mucha gente anda herida físicamente. Hay tanta gente que está lacerada, herida por Satanás, herida porque los maltratan, herida por tantas razones en este mundo y necesitan de alguien que tenga compasión, que tenga misericordia y se acerque para sanar sus heridas. Pero aparte de sanar sus heridas, también este hombre hizo algo adicional. Lo llevó a un lugar para que alguien cuidara de él. Lo llevó al mesón. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos dar con aquellas personas que están heridas y a las cuales nos acercamos para atender sus necesidades? Indudablemente, llevarla al lugar donde puede haber alguien que cuide a esa persona, que es Cristo. Porque Cristo es nuestro cuidador máximo. Cristo es la única solución para nuestros problemas, el que de verdad satisface nuestras necesidades. Y no solamente hizo esto, aún hizo provisión para aquel hombre, de manera que mientras él estuviera ausente, él estuviera cuidado por aquel mesonero. Tenemos que hacer provisión también para aquellas personas que hemos llevado a Cristo, no abandonarlas, no dejarlas en el olvido, como muchas veces sucede en nuestras iglesias, que traemos un alma a los pies de Jesús y después que el pastor lo bautiza, hasta ahí llegó nuestra historia contigo, así que yo sigo mi camino. No, debemos seguir cuidando de esa alma, debemos convertirnos en padrinos o madrinas de esa alma y seguir velando por ellas, porque gracias a que el Espíritu Santo nos usó, esa alma finalmente vino a los pies del Señor. Entonces ahora Jesús le hace una pregunta a este hombre. Mire qué pregunta tan interesante. Esta es la entrevista de las preguntas. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. El hombre no se atrevió ni siquiera a decir el samaritano, porque no podían pronunciar ni siquiera el nombre samaritano porque estaban manchando sus labios. ¿Cuánto necesitaba este hombre aprender de la misericordia y el amor de Dios? Ojalá lo haya logrado algún día. Así que el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve
y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Mira, esta historia es suficiente para poder entender el amor de Dios. Esta historia es suficiente para poder entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer. Y vamos a tener a nuestro alrededor tanta gente que como este hombre herido va a necesitar de nosotros. Por lo tanto, el llamado de Dios hoy es hacer lo mismo, hacer eso con los demás, hacer lo que Jesús hizo con nosotros, que abandonó las 99 y vino a este mundo que había sido herido por el pecado, por Satanás, para rescatarnos, ha vendado nuestras heridas, nos ha montado sobre el caballo, sobre la salvación que Él nos ha dado, sobre la esperanza, y nos ha llevado al reino de su amado Padre para que estemos cuidados y protegidos por los santos ángeles. Y eso que hizo Jesús por nosotros, debemos hacerlo también por los demás. Así que la pregunta, dice Elena White, el deseado, página 464, ¿quién es mi prójimo? Está para siempre contestado. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Dios te bendiga y que Dios nos ayude tanto a ti como a mí para que podamos ser los instrumentos que Dios tiene para sanar las heridas de tanta gente que sufre en este mundo. Que podamos practicar el amor, que no solamente lo nuestro sea de palabra, de decir respuestas correctas a las preguntas que Dios nos hace, sino que pongamos en práctica el amor hacia Dios y hacia el prójimo, de tal manera que seamos una bendición para el mundo. Que Dios esté contigo, que Dios te guarde y nos vemos la próxima.